información para que sepas en esta síntesis, el resumen, lo que está pasando. Reaparece León Gieco, frente a frente con el propio intendente de Necochea, de la costa atlántica argentina. Te vamos a contar estos acontecimientos que se vienen dando. Tiene que ver justamente con una supuesta persecución contra una activista LGBT. Se trata de Pierina Nochetti, que pintó un mural para Tehuel y ahora afronta una causa penal. El músico argentino León Gieco, en este caso, que es uno de los verdaderos emblemas prácticamente de la cultura nacional y los derechos humanos, le envió en las últimas horas una carta al propio intendente de Necochea para que se termine, dijo, la persecución judicial a Pierina Nochetti, que ella es, bueno, una empleada judicial anterior, que después estuvo trabajando justamente dentro del municipio de Necochea, y activista LGTB, quien además, fíjense, enfrenta un juicio penal por pintar un mural en el anfiteatro municipal en el que, bueno, pedía justamente la aparición de Tehuel. Espero que interceda para lograr la absolución de Pierina. Esto es lo que reclamó León Gieco, el santafesino, en la misiva dirigida en las últimas horas justamente a Alberto Rojas. En la carta, entre otras cosas, el propio León Gieco se muestra profundamente preocupado por la situación de Pierina, quien se encuentra judicializada desde el mes de febrero del año 2022 a la espera, como se sabe, de un juicio en el juzgado correccional número 1 de Necochea en la provincia de Buenos Aires. La mujer, en este caso, está imputada por haber participado en la creación, como les contaba, de un mural que plantea la pregunta ¿dónde está Tehuel? En referencia justamente al joven trans desaparecido en marzo del 2021. A ver, entre otras cosas, le puedo contar que en uno justamente de los fragmentos de la carta, León Gieco señala que la imputación por un delito y el impulso de una causa judicial de índole penal en contra de una defensora de los derechos de las personas LGTB es arbitraria y absolutamente desproporcionada. El músico argentino también cuestionó la naturaleza de la prueba presentada contra Nochetti. La única prueba, dijo, de esta causa son declaraciones de algunas funcionarias municipales y una foto que está tomada de espaldas. Este tipo de persecución selectiva y la criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos vulnera, dijo León Gieco, los principios básicos y fundamentales. Bueno, León comprometido en esta causa y bueno, su declaración que está causando también bastante revuelo en estas horas en las redes sociales. Pasamos a otra información, el otro tema, se trata justamente de la baja de los aranceles para importar productos textiles y los empresarios, en este caso, comentaron que los precios bajarán, pero solo un 0,1%. Bueno, no es de sorprenderse. En este caso, la rebaja arancelaria, lo planteó en estas horas también Proteger, tendría un impacto insignificante en lo que es el nivel de precios de la indumentaria, de la ropa. Bueno, concretamente en estas horas, oyentes y televidentes de Galáctica Internacional, se conoció lo que es el decreto 908 del 2024, mediante, les cuento, el cual el gobierno redujo los aranceles de importación de productos textiles y calzados mediante lo que es la modificación del listado nacional de excepciones al arancel externo común de lo que es el Mercosur. La gran pregunta, ¿habrá un planteo concreto entre Milei y el mandatario brasileño, Lula da Silva? Bueno, ahí se está especulando con esa cuestión, vamos a ver qué es lo que se define en las próximas horas o días. Lo cierto es que mediante esta modificación se está efectuando la baja del arancel del hilado texturizado de poliéster, que se encontraba en 18%, al 6% y que tiene, bueno, producción nacional. Por ende, la medida pone en riesgo, dicen, lo que es la continuidad de 10 fábricas nacionales que generan alrededor de 1.000 puestos de trabajo formal y calificado. 1.000 puestos de trabajo en riesgo, otra más, otra nueva en la Argentina. Bueno, vamos a ver cómo define esta situación el Ejecutivo Nacional. Pero desde Proteger comentaron que las fábricas además se han modernizado en los últimos años, bueno, dicen ellos invirtiendo en lo que son las nuevas tecnologías
en lo que es la cuestión de la digitalización, la automatización de procesos y también la ampliación de la capacidad instalada, posicionando de alguna manera al segmento en lo que es la frontera tecnológica mundial. Preservar, dicen, lo que es la producción de hilados sintéticos en la Argentina es estratégico, dado que justamente es el segmento textil de mayor posibilidad de incorporación de innovación y tecnología, sobre todo, plantean, a través de nuevos materiales que permiten funcionalidades y aplicaciones específicas. Un ejemplo, les voy a dar, sería lo que es la incorporación de nanotecnología. ¿Se acuerda que hablamos nosotros con un especialista en nanotecnología el año pasado? Bueno, si no, fíjense que está cargado en el canal de YouTube un tema, un material espectacular sobre lo que es la referencia de la nanotecnología aplicable a la industria textil en Argentina, que lo habíamos hecho aquí en Galáctica Internacional el año pasado. Pero esta incorporación seguramente de la nanotecnología en textiles inteligentes, o bien lo que son propiedades específicas en textiles técnicos, ¿no? Los países desarrollados con fuerte tradición textil como lo que es la Argentina están virando claramente sus modelos de negocio hacia estos nuevos desarrollos que se están dando dentro también del mundo de la nanotecnología. Esto lo plantearon desde la propia Cámara Sectorial de los Textiles. Por otro lado, fíjense que también este decreto, dicen, reduce aranceles del kit desmontado de calzado y también de partes de calzado, como lo que son el tema de las capelladas de los mismos, que también cuentan con una producción nacional importante y cadenas de valor que generan claramente bastante empleo en todo el país y que han realizado grandes inversiones recientemente. Calzados deportivos, por ejemplo, y otros calzados desmontados que ya contaban, además, con un arancel por excepción del 15%, pasan a un arancel de 10% en lo que es el tema de las capelladas, cuyo arancel se encontraba en un 28%. O sea que ahí hay una buena noticia porque está bajando, calculen, prácticamente un 10%. Esta decisión significará un enorme daño, dicen, al entramado productivo local. La industria nacional necesita fortalecerse y parece que acá los gobiernos están haciendo otra vez los deberes mal. Concretamente, potenciar la destrucción de esta manera, plantean desde la Cámara Textil, las capacidades construidas durante años. Un tema bastante delicado que vamos a ver qué es lo que van a hacer, porque la alta presión tributaria, también el otro tema que es la falta de financiamiento, los problemas logísticos que hay en la Argentina y de transporte, otro tema que es la falta de estructura, están atentando contra justamente el nuevo funcionamiento que querían darle o implementar en la industria textil. De esta manera, como se están haciendo las cosas, otra vez sopa. Son insignificantes las rebajas concretamente de precios y esto va a tener evidentemente algún efecto concreto en los próximos tiempos aquí en la Argentina. Un tema que claramente el gobierno va a tener que analizar, revertir esta situación y de alguna manera ver cómo va resolviendo estos problemas y estos reclamos que se hacen. El otro tema del día son los malos datos que se conocieron en relación a la evaluación que se hizo del mes pasado, porque concretamente se está viendo que se prolonga la recesión de manera indefinida. ¿A qué me refiero con esto? Este año, fíjense, según las consultoras económicas, se estima que habrá 12 meses seguidos de baja en lo que es el consumo. Algo que no ocurrió nunca en la historia de la Argentina. Estamos justamente en una semana clave, porque los datos específicamente que estoy viendo, que se están evaluando a través de las distintas investigaciones, de lo que es la actividad del mes de septiembre pasado, por ejemplo, y en lo que va de estos días de octubre, están reportando una prolongación muy llamativa de la recesión sin fecha cierta de salida. Estamos escuchando a los políticos, a muchos funcionarios que están hablando que esto se va a prolijar, no se está dando en la práctica. La realidad es que los números son bastante terroríficos. Concretamente la industria metalúrgica, allí el consumo masivo y también, por ejemplo, lo que es el tema de la construcción, el tema de los viajes de fin de semana largo y hasta la producción de autos están reportando cifras muy negativas. No están hablando con claridad, que claramente se está viendo que empeoran con una caída aún más sostenida de empleo del 2% y un freno notable en lo que es la recuperación
de los salarios que se dio según el CIPA en el mes de agosto pasado. A ver, este informe, por lo que estamos viendo, está inquietando particularmente al gobierno también, lo acabamos de conocer, porque curiosamente es una de las consultoras bastante afín al gobierno de Javier Gerardo Milei. 1816, que es una de las firmas más consultadas en la City porteña, le envió en estas horas a sus clientes, lo acabamos de verificar, un reporte que está mostrando que en septiembre solo 3 sectores, escucharon esto, ¿no? Solo 3 sectores están en verde y el resto está en rojo pleno. Más claro echarle agua, ¿no? En el mes previo habían reflejado una recuperación más sólida en 5 rubros. En el último periodo quedaron en terreno positivo, por ejemplo, los préstamos en pesos al sector privado, con un alza en este caso, estoy viendo del 7,2%, patentamiento de autos con un 9,2% y despachos de cemento con un módico 1,1%. Entre lo negativo, destacan casi todo el proceso de la industria. Ahí es donde empieza a prenderse otra vez la luz roja. En las últimas horas, por ejemplo, les cuento, lo que es la Asociación de Industrias Metalúrgicas, conocida con el nombre de ADINRA, aportó un dato muy pero muy preocupante. Y esto es lo que habla de lo que está pasando en la Argentina y que muy pocos comunicadores sociales te lo están contando. En septiembre pasado, fíjense ustedes, la actividad del sector, hablamos en el área metalúrgica, cayó un 7,3% interanual, con una pequeña suba intermensual solamente del 0,8%. Así, el mes es el peor septiembre desde el año 2019 a la fecha. En 9 meses, además en este caso, la cuestión metalúrgica cayó 14,1% promedio comparado con el mismo periodo del año anterior. El sector, bueno, se sabe que es madre de industrias y muy pero muy importante para la construcción, además de, bueno, para las fábricas en general. Por eso, también claramente, como lo estamos viendo, golpea el dato fuertemente de que el uso de capacidad instalada es solamente del 50,1%. 5 puntos, o sea, estamos hablando, fíjense, 5 puntos porcentuales menos que el mismo año del 23 y casi 10 puntos por debajo del promedio de todo el año pasado. En síntesis, a ver, la industria de metales tiene solo 5 de 10 máquinas operando, la mitad. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando, no? Este punto es relevante y tira por la borda otra idea que justamente el gobierno actual intenta instalar, que es que hay que desarrollar, ¿por qué? Porque hay inversiones en cantidad. Lo que ocurre, claramente teniendo estos datos que aparecieron hoy, es todo lo contrario. Y cuando active la economía, alcanzará con que las fábricas enciendan máquinas inactivas para trabajar más. Ni siquiera precisarán invertir. Bueno, una rápida mirada por rubros está precisando que, por ejemplo, las empresas proveedoras, en este caso de las cadenas de valor de la construcción, consumo final y automotriz, son las que demostraron peores desempeños relativos con caídas de hasta el 11% menor, mientras que por otro lado, las vinculadas a la cadena, por ejemplo, de petróleo, del gas, de la minería, continúan registrando las menores variaciones interanuales negativas. Es decir, a ver, lo que más cae es lo más relevante para el PBI. Para el presidente, por ejemplo, de ADINRA, Helio del Re, dice que teniendo en cuenta que nos encontramos en una tendencia de altibajos que genera bastante incertidumbre, ya que bueno, la actividad metalúrgica se encuentra muy por debajo de sus niveles históricos, esto puede marcar un precedente. Por su lado, en la Unión Industrial Argentina, la UIA, que está bueno, empezando de alguna manera a definir autoridades para el recambio del mes de marzo próximo, niegan que vaya a existir una recuperación en B, en la B corta, e inclusive tampoco ven una curva ascendente moderada. Lo que hay, dicen claramente, con todas las letras lo están planteando, es recesión con estancamiento. Es lo que está pasando en este octubre del 2024, a pesar de lo que dice el presidente, de lo que dice el ministro de Economía, etcétera. Esa es la realidad.
Por otro lado, fíjense que la propia consultora Vectorial precisó en estas horas que en este contexto, que los datos del mes de agosto pasado están mostrando una actividad industrial y de construcción que no despega directamente y que está reflejando una caída casi del 7% interanual en la producción manufacturera. Aunque bueno, algunos sectores, como lo es el tema de la molienda de oleaginosas y la refinación de petróleo, registraron, eso sí, leves alzas. Los rubros de mayor valor agregado siguen todavía en la Argentina con bastante declive. La construcción también se contrajo, influenciada, bueno, por el recorte en la obra pública, que cae casi un 80,05% real desde el mes de enero de este año. Fíjense los valores que estamos hablando. Dato puntual, el sector, por ejemplo, ladrillero, además está mostrando en septiembre que la crisis sigue. El grupo, por ejemplo, Construya, que nuclea concretamente a las empresas que venden materiales para la obra, informó una baja del 22% interanual y del 5,4% interanual. Esto según lo que acaba de confiar fuente de la Cámara Argentina de la Construcción. Estamos hablando de la propia Camarco de la Argentina. Hasta tanto no termine el ajuste, no se va a recuperar, dijeron, la actividad. Eso es un tema concreto y puntual. El tema de la construcción. Ustedes saben que allí hay un parámetro de cosas que interactúan fuertemente. La tercera pata, ojo con esto también, que nos da señales de reacción es el consumo, que es concretamente la víctima más directa de este ajuste que estamos sufriendo. Es que claramente allí el corazón del mismo es una transferencia de ingresos de sectores pobres o concentrados, que es lo que incrementó ganancias e hizo justamente que los bolsillos quedaran flacos, lo que está pasando en estos días, en estas horas. Eso hace concretamente, oyentes y televidentes de Galáctica Internacional, que no haya dinero para pagar más que tarifas y costos fijos. El bolsillo de los argentinos está destruido. Ahí tendría que empezar a ver cómo trabaja el gobierno actual para intentar recomponer esta dramática situación que tienen los ciudadanos de este país. Así, por ejemplo, en septiembre, según Sentia, el consumo masivo volverá a caer entre el 18 al 20%. Si estamos hablando de 20 puntos abajo, la caída más alta del año. En el sector, claramente están pronosticando que no ven el escenario corto, por lo menos, una mejora de gasto. Este año, fíjense, habrá 12 meses seguidos de baja en lo que es el tema del consumo, algo que no ocurrió nunca en la historia. O sea, es el primer grave precedente que está teniendo el gobierno actual de la Argentina y que parece que no quieren darse cuenta o no le quieren prestar la atención que esto se merece, ¿no? Se ve en la calle. Concretamente es un tema muy delicado y que esperemos los integrantes del gobierno argentino empiecen a tomar conciencia porque este tema está siendo tremendamente delicado. Vamos al otro tema que también preocupa, a pesar de todo lo que se dice, de todo lo que se está hablando y planteando en estas horas. Tiene mucho que ver con los informes que se están dando a conocer en estas horas, porque relacionan a un montón de situaciones que sufre la gente, ¿no? Las expensas que no dan tregua, que están promediando casi los 210.000 pesos y aumentaron más del 125% este año. Un temita realmente que incide lógicamente en lo que es el consumo de los argentinos, porque en definitiva después tiene su repercusión en otros sectores, en varios rubros, y que también no se nota que haya una toma de concientización adecuado de parte justamente de los funcionarios del Estado argentino, porque hay un montón de cuestiones que no se están viendo con claridad. De alguna manera, ustedes también saben que el propio Banco Central anunció algunas medidas claves para flexibilizar, o sea, darle una flexibilización al cepo a las importaciones, pero todavía no hay demasiadas definiciones al respecto. Y esto, evidentemente, va afectando la economía de bolsillo de los argentinos, que cada vez se va retrotrayendo un poco más. Un temita realmente que vamos a ver cómo
va a ir generando algún tipo de respuestas, porque por otro lado también se supo en estas horas que hay un pequeño respaldo del JP Morgan al gobierno de Javier Gerardo Milei, porque está recomendando a inversores comprar deuda justamente argentina. El Banco de Inversión, por ejemplo, recomendó aumentar la exposición de la deuda del país. ¿Por qué? Porque está considerando que la Argentina supuestamente se estaría encaminando a cumplir con sus compromisos el próximo 2025. De alguna manera, desde el Morgan, allí en Estados Unidos, recomendaron a algunos de los inversores internacionales aumentar con determinado control la exposición a la deuda argentina. Esto se reflejó justamente en el Global Emerging Market Research, en el que decidió que justamente la Argentina sea sobreponderada en la cartera del MBIC, que es el índice global diversificado de bonos de mercados emergentes, ante las mejoras perspectivas que creen, ojo con esto, que creen, se dan cuenta de lo que estoy diciendo, ¿no? Que creen, reitero, tendría el país en el corto plazo. Esta recomendación del JP Morgan se dio, bueno, pese a las incertidumbres y desafíos económicos que está enfrentando la Argentina, y como les acabo de comentar anteriormente, tiene mucho que ver con esta preocupación tremenda que hay en estas horas. Es que justamente desde la entidad financiera consideran que la Argentina está en camino de cumplir con sus compromisos de deuda en el 2025 y también de alguna manera intentan destacar la estabilización de las políticas económicas bajo la actual administración de Javier Milei. Pero, a ver, siempre hay un pero, ¿no? Dicen que ahora estamos más dispuestos a asumir escenarios positivos para la implementación de políticas en medio de una capacidad de pago resiliente, al menos, por lo menos dicen, hasta el 2025. Esta visión claramente se está reforzando por un contexto definido, por una perspectiva global más favorable para los activos de riesgo y un sólido apoyo a Javier Milei, especifican desde la entidad que es el JP Morgan de Estados Unidos. Pero bueno, al respecto también aseguraron que tienen una visión constructiva sobre el caso de los países en dificultades de la región, como es la propia Argentina, alguna similitud que tiene Ecuador o el propio Salvador. Al respecto, les cuento que decidieron sobreponderar a Argentina y Brasil, mientras le otorgaron una subponderación a Paraguay y se mantuvieron neutrales con El Salvador. Esto tiene que ver mucho también con los diálogos que hay en estas horas entre el mandatario argentino Milei y el brasilero Lula da Silva. Lo cierto es que el país se encuentra con Ecuador como los países con mejor desempeño dentro del MBIC hasta la fecha, ya que los acontecimientos idiosincrásicos positivos se han enfrentado con una marcada convergencia, acercando la prima de riesgo de Argentina a lo que son los pares de riesgo del país y también dentro de los mercados emergentes. Así que bueno, para el JP Morgan, damas y caballeros, oyentes y televidentes internacionales de la Argentina, lo más crítico es la eliminación de los controles de capital y de divisas, lo que bueno, claramente está implicando la unificación cambiaria. No obstante ello, ahora parece ser, según lo que dicen, que estamos más dispuestos a aceptar escenarios alcistas para implementación de políticas en medio de una capacidad de pago resiliente, al menos, reitero, hasta el 2025. Después vamos a ver lo que pasa. Información económica, como siempre, clarificando la realidad aquí en Galáctica Noticias para vos. Ya volvemos.